Has empezado a sentir una tristeza profunda, no te concentras, no puedes dormir y además sientes que ya la vida no tiene sentido. Puedes estar ante una depresión. Soy Juan David Domínguez, médico especialista en medicina familiar y medicina integrativa, y hoy te voy a contar sobre la depresión. La depresión es uno de los trastornos mentales que se está viendo cada vez con más frecuencia en la sociedad actual. Y se ha visto que cuando hay traumas desde la infancia o hay situaciones que no han podido superarse, empieza a haber una alteración en tu cerebro, que empieza a alterar la dopamina, el cortisol y además la serotonina, lo cual hace que con el tiempo tu cerebro empiece a tener unos cambios estructurales que lleva a que tengas síntomas de mucha tristeza. Esta tristeza cada vez empieza a ser más fuerte y empieza a impactar negativamente tu desempeño académico, laboral, las relaciones con tu familia, con tus amigos, y en cualquier situación de tu vida empiezas a notar que ya no eres el mismo. Hay múltiples factores que llevan a que puedas estar sufriendo de depresión. Se ha visto que incluso desde que estás en el vientre materno, las situaciones difíciles que ha pasado tu mamá en su embarazo pueden ocasionar alteraciones en los receptores de tu cerebro que te hacen más susceptible a tener alteraciones de estas hormonas y también neurotransmisores como la serotonina. Pero también a medida que naces y vas creciéndote, es inevitable que tengamos situaciones difíciles en nuestra vida. Situaciones de pérdida, de dolor, de trauma, que con el tiempo debemos ir superándolas. Si no, y estas quedan abiertas como una herida, van a hacer que el dolor cada vez sea más persistente. Y pasa como una herida abierta. En ocasiones nos encargamos de abrirla una y otra vez, y esto va a hacer que vivamos dolores persistentes en nuestra vida. Por ejemplo, el tema de una separación, la pérdida de un padre, la pérdida de un hijo, siempre van a ser fuentes de dolor. Sin embargo, cuando nos quedamos centrados en el dolor, empezamos a ver que nuestra vida y nuestra percepción del mundo empieza a cambiar. Hay algo que se llaman crisis vitales y todas las personas los vamos a tener. A medida que vamos pasando cada etapa de nuestra vida, se van a poner dificultades que nos llevan a un cambio. Por ejemplo, cuando estás recién nacido, la necesidad y la crisis es de buscar alimento, atención y abrigo para poder sobrevivir. En la adolescencia estamos buscando una identidad y al no encontrar una identidad propia, eso nos lleva a una crisis de evaluar cuál es nuestro sentido de vida y qué vamos a hacer. No solamente ocurre en la infancia, también es muy frecuente que hacia los 30 años este sentido de que he conseguido muchas cosas en mi vida, pero tal vez no me da alegría, puede generar un estado de tristeza. Y hay una parte crítica en las personas que están en su edad media hacia los 50, 60 años, sobre todo en las mujeres, por el cambio o la pérdida de la menstruación y entrando a la menopausia, empiezan a tener un conflicto interno. Los hijos se pueden ir de la casa y ellos empiezan a reevaluar su vida, si lo que han hecho hasta sus 50 o 60 años ha sido adecuado, o si acaso la vida que han llevado no ha tenido mucho sentido y ya van en mitad de su vida. Eso puede ocasionar que las personas empiecen a tener sentimientos de minusvalía, de tristeza, que si se cronifican pueden llevar a una depresión. Las situaciones de vida no son las únicas causas de la depresión, debido a que hay otras enfermedades físicas de nuestro cuerpo que pueden ocasionarla. Por ejemplo, un hipotiroidismo va a generar que puedas tener sentimientos o síntomas similares a la depresión. También una anemia, una enfermedad como un cáncer, una enfermedad de tu hígado, una diabetes, pueden estar acompañados de estos síntomas. También hay enfermedades muy comunes como las autoinmunes, en el cual tu sistema inmune empieza a atacarte a ti mismo. Por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, que también se caracteriza por baja energía y además sentimientos de tristeza. Por eso es tan importante que cuando estés empezando a tener síntomas de tristeza, fatiga, no duermas bien, ya no disfrutas tu vida como antes, siempre busques atención con un médico, porque debemos identificar cuáles pueden ser las causas de estos síntomas que estás presentando. Ten en cuenta que la depresión es un trastorno multifactorial. Es importante también que el abordaje y el tratamiento tenga diferentes impactos, tanto en la parte física como en la emocional y sin lugar a duda también la espiritual. Hay unas estrategias que podemos tener
para evitar que suframos de depresión. Por ejemplo, cuando notas que están llegando estas crisis a tu vida, es importante, si sientes que no eres capaz de pasarlas solo, busques atención médica o psicológica, porque podemos acompañarte a definir cómo puedes superar estas heridas, estas pérdidas, los episodios de rabia que estás teniendo en tu vida. También se ha demostrado que el ejercicio regular, una alimentación saludable, es un factor protector contra la depresión. Entre más relaciones sociales tengas, también te va a disminuir el riesgo de depresión. Y también muy importante, aceptar quiénes somos, el lugar donde vivimos y construir un propósito de vida va a permitir que no tengas dificultades y vayas a sufrir de un trastorno de depresión. Cuando llevas un tiempo con esta depresión, es importante siempre dar tratamiento. Y una de las estrategias que se ha visto que tiene gran efecto es la psicoterapia cuando tienes una depresión leve a moderada. Se ha visto que puede ser igual de efectiva que los medicamentos. Lo que se busca con la psicoterapia es evaluar cuáles son estas fuentes de tristeza, cuáles son las dificultades que estás teniendo para superar tus crisis y empezar a generar unos cambios en la percepción de tu vida y en tu comportamiento que permita disminuir esta tristeza. Se ha visto que hay unos medicamentos naturales que son muy efectivos cuando estás teniendo una depresión leve a moderada. Entre estos se encuentran la hierba de San Juan, la ashwagandha, también las cápsulas o el aceite de lavanda, lo cual se ha visto que tiene un efecto en modular la serotonina y permite estar más tranquilo. Hay algo que es importante. Tanto los medicamentos naturales y convencionales no van a curarte de la depresión. Lo que van a permitir es que estés con emociones más estables para que puedas trabajar en aquella situación difícil y puedas volver a traer la alegría a tu vida. Cuando empiezas a sufrir de un trastorno de depresión moderado a severo, es importantísimo evaluar los medicamentos de medicina convencional. Normalmente siempre hay un rechazo y una dificultad a tomar medicamentos antidepresivos por el temor a que te vuelvas dependientes o a que tengas efectos secundarios. Sin embargo, si estás empezando a tener pensamientos de no querer volver a hacer nada más en tu vida, este tipo de medicamentos son una arma efectiva para poder traer la tranquilidad a tu vida. La recomendación es que siempre que vayas a iniciar un medicamento antidepresivo, tengas una supervisión por un médico donde evaluemos cuál es el mejor tratamiento para ti. Debido a que hay muchos medicamentos antidepresivos y cada uno tiene un beneficio particular y también efectos secundarios. Lo que queremos brindarte es un medicamento que ayude a controlar los síntomas, pero que los efectos secundarios sean lo más mínimo posible. Entre estos medicamentos se encuentran la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram, la venlafaxina y entre muchos otros que pueden ser una gran herramienta contra la depresión. Ten en cuenta que cuando empezamos a utilizar medicamentos antidepresivos no lo vamos a hacer para toda la vida. Inicialmente lo vamos a hacer de 3 a 6 meses. Si vuelves a tener otro episodio de depresión, ya debemos ponerlo hasta por 1 año. Y si la persona ha tenido múltiples episodios de depresión profunda con intentos suicidios, se debe evaluar si debe manejarse de manera ilimitada. Ahora, todo esto depende del trabajo que podamos hacer también en la psicoterapia, porque recuerda que el medicamento de por sí no cura la depresión, sino que ayuda a que estés más tranquilo para empezar a trabajar en esas heridas de tu alma que no han podido ser superadas. Una pregunta que con frecuencia me hacen mis pacientes es si la depresión tiene cura. La respuesta es que depende de cada paciente y de la crisis que haya vivido. Si bien algunas personas pueden tener una facilidad genética de sufrir de depresión, las crisis que vive son las que van a marcar si la depresión va a ser profunda y además si puede curarse. Si logras pasar una crisis en la cual estás pasando y logras superar y encontrar un sentido y propósito de vida, puede que la depresión desaparezca. Pero si por el contrario estás viviendo crisis una detrás de otra, va a ser más difícil que la depresión pueda desaparecer. Por eso es importante que siempre tengas un seguimiento y un acompañamiento por un médico que tú sientas que te escucha y que juntos van a evaluar cómo solucionar esta dificultad. ¿Has tenido alguna crisis en tu vida o alguna situación difícil que creas que no has podido superar de manera completa? Escríbela abajo en los comentarios para hacer un nuevo video resolviendo estas dificultades que estás teniendo. La depresión es un trastorno que tiene solución y juntos podemos hacer que te sientas mejor.
Y si te gustó este video, por favor suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a publicar.